Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos, a todos aquellos que están en esta noche conectados en esta grabación, tanto los que están en el Zoom como los que van a poder visualizar esta reunión ya grabada posteriormente en YouTube, en el canal correspondiente. Mi nombre soy el pastor Miguel Contreras, soy parte de los colaboradores del equipo del pastor Carlos Aparcedo. Hoy vamos a trabajar en la penúltima sesión de este estudio tan interesantes que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿verdad? Que habla sobre el periodo bíblico de los reyes y también habla acerca de los profetas, ¿verdad? Este estudio tuvo o ha tenido un trabajo durante 7 sesiones, de las cuales esta es la sexta y penúltima sesión. Y todos estos estudios comenzaron con el enunciado del título de este trabajo que lo patrocina el Ministerio 5E Internacional, que está ubicado en la Ciudad de México, y fue denominado Cuando los profetas alzan la voz, ¿sí? Comenzó trabajando sobre varios de los libros de la Biblia que tienen que ver con la vida de los reyes de Israel y de Judá, y también de los profetas, algunos de los profetas que acompañaron a todos esos reinados donde pudimos ir viendo. El pastor Carlos Aparcedo es el maestro que está a cargo de este estudio. Sin embargo, en el día de hoy, pues tengo el honor de servirles para completar esta porción del estudio del día de hoy, que es la sección número 6 del estudio. El título de la sección del número 6 de este estudio tiene que ver con hechos específicos que sucedieron y que ya de alguna manera habíamos tenido la oportunidad de ver anteriormente en los estudios previos. Y el título es El terrible final de Acab y de Jezabel. Además de que vamos a tomar algunos otros temas que puedan estar entendidos en este material, los que ya tienen su material de estudiante. Una vez más le damos la bienvenida a todos los hermanos que se conectan desde diferentes partes del continente americano, tanto Colombia como Costa Rica, como México, como Neuquén, Argentina, acá el hermano Pablo, como en este caso los hermanos que también se conectan desde Ecuador, ¿verdad? Todos los que de alguna manera están participando, bienvenidos. Igualmente a los que también van a tener la oportunidad de ver el estudio por YouTube. En nombre del pastor Carlos Aparcedo les damos nuestro más cordial saludo y vamos entonces a orar para comenzar el estudio de hoy, para poder aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Señor, primero que nada, queremos darte gracias por este tiempo que nos permite estar en comunión, en coinonía, entre hermanos, entre tus siervos que están agradados de poder servirte en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de edificación para cada uno de nosotros y nuestras casas. Señor, primero que nada, queremos darte las gracias por habernos invitado a esta convocatoria en la cual con mucho gozo hemos podido participar durante todo este tiempo. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Carlos Aparcedo, de su esposa Ana, de este Ministerio 5E Internacional, el cual nos ha permitido acceder a este interesante estudio acerca de la vida de los reyes y de los profetas del Antiguo Testamento, entendiendo, Señor, que todas las cosas que recibimos a través de la vida de tu palabra es voluntad plena, es voluntad que se ejerce y que nos enseña, que nos redarguye y que también por sobre todas las cosas nos edifica para seguir adelante en el aprender de tu vida y de tu enseñanza. Te damos gracias por todos los hermanos que se conectan, por los que se van a conectar y también por los que van a poder vernos por las redes remotas. Damos gracias a Dios por este trabajo, por la vida que has creado para que podamos ser edificados y vivificados en tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con el material. Estamos hablando de que hoy es la penúltima sesión y vamos a ver en este día, creo que son unos 3 o 4 capítulos del libro de Segunda de Reyes, donde vamos a estar hablando justamente, entre otras cosas, del final de Acab y de Jezabel, pero también vamos a ver algunas otras cosas con respecto a cómo de alguna manera
lo que habíamos conversado en las sesiones anteriores. No sé si recuerdan que estuvimos hablando acerca de cómo los profetas y cómo los reyes tenían la comunicación y cómo tenían la validación tanto de las promesas de Dios como de los compromisos de obediencia que tenían que cumplir, y cuando no fue de alguna manera cumplido el requerimiento, ¿verdad? Pues de alguna manera la justicia y la equidad de Dios tuvo que ser manifiesta en cada uno de los episodios en los cuales pudimos ver, recibimos enseñanzas no solamente de esos reyes y esos profetas, sino también para nuestra vida, ¿sí? Entonces creo que es muy importante que podamos hoy nuevamente podernos edificar con el material que hemos podido tener la oportunidad de compartir. En el día de hoy vamos a leer específicamente en Segunda de Reyes desde el capítulo 7 al capítulo 10. Vamos a adentrarnos un poco en la lectura y vamos a ir tratando de ver capítulo por capítulo y compartiendo algunas preguntas, algunas inquietudes para ver, poder ejercitarnos un poquitico más en esta interesante enseñanza, ¿sí? Eh, Guillermo, voy a compartir la pantalla para leer la Biblia. Sí, me dicen si la pueden ver. ¿La ven bien? Sí. ¿Sí se puede ver? Perfecto. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 7, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Segunda de Reyes en la Reina Valera. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá perecerán también como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber el rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe
sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que de la manera en que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 12 ha de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con los ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Entonces, fíjense, esto es lo que nos proclama el capítulo 7. Un episodio que puede hablar un poco de cómo las cosas, de alguna manera, cuando una voz profética está hablando y una voz profética es proclamada, es importante, como quizás en los otros estudios, en las otras clases lo habíamos visto, que es tan importante atender a la voz que viene de Dios, atender a la voz que proviene del Espíritu, porque de alguna manera lo que le pasó a este hombre, ¿verdad? Que describe que al final muere, es lo que de alguna manera ya le había profetizado el varón de Dios. Todos los episodios que fueron sucediendo fueron para que de alguna manera fuera confirmada la palabra que ya había sido declarada a este varón de Dios. Y yo pregunto, quizá como hablamos en las clases pasadas, una pregunta abierta para que la podamos responder alguno que desee participar. ¿Qué tan atentos estamos a la voz profética? ¿Qué tan atentos estamos a la voz que verdaderamente establece lo que proféticamente está siendo declarado por obra del Espíritu? ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Alguno que quisiera tener algún comentario, alguna participación? ¿Alguno que desee hablar? Por favor, libere su micrófono. Pastor Amén, Marcos hermano. Conde. ¿Me escucha? Perdón, dígame, hermano. Yo creo que es importante que una congregación, una iglesia local, esté bien atenta a la voz profética, ¿no? Y que haya miembros con dones proféticos. Yo veo en la Biblia que aún el apóstol Pablo, que cuando tenía la misión de ir a predicar, un profeta, dice, creo que es Agabo, se sacó el cinturón y le ató las manos y claro, él no dijo, yo soy apóstol o yo voy cuando yo quiero, pero ahí yo veo que le dio una profecía ese profeta. eh, También veo que le dio la profecía no para impedir la palabra de Dios, no para que el apóstol no vaya, sino como prevención, creo yo. ¿Qué me dice, hermano? Sí, es importante poder comprender que muchas veces atender a la voz profética no significa, y es muy importante comprender que esa voz tiene que estar definitivamente alineada con la voluntad del Señor. O sea, nosotros cuando escuchamos una voz, una profecía, ¿verdad? Uno primeramente tenemos que también hacer como la palabra dice. O sea, nosotros podemos escuchar una palabra que incluso puede estar fundamentada en la escritura, pero nosotros tenemos que de alguna manera pedir la comprobación y la confirmación del Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos a la voz profética, como dice la palabra, el apóstol, que tenemos que siempre estar atentos a la voz profética más segura. ¿Cuál es la voz profética más segura? La que está fundamentada en el Espíritu, la que tiene un principio cristocéntrico y que solamente puede ser entendida por revelación del Espíritu y por comunión con el Espíritu. Por eso es que este episodio, fíjense que utiliza a estos leprosos que se cuelan dentro del campamento para al final conseguir llevar el mensaje a quien se le había declarado, que se le había confirmado la palabra que era una palabra profética y que se tenía que cumplir. ¿Sí? Por eso es muy importante. Gracias, hermano Nicolás, por ese Amén. aporte, por ese comentario. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Siervo ¿Alguno? Miguel, Adelante, Pastor eh, Marcos. hoy en día estamos, como dice la palabra de Dios, estamos apagados de todo.
no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos peor la voz profética, porque no le hacemos caso. Yo he escuchado pastores que están muchos años antes que mí, claro, yo recién tengo 12 años aquí, y que no creen, mejor dicho, en las profecías. Entonces, eso hace que a nosotros, los que estamos naciendo recién prácticamente en Cristo Jesús, nos hagan creer de que no existen las profecías, que no existen la voz profética, cuando en el Antiguo Testamento pues sí había muchas profecías, mucha voz profética, y ellos pues realmente daban la voz de alerta a cada cosa. Como sea que hoy en día pues escuchamos un profeta, bueno, claro, también hay otras cosas que también pues todo el mundo quiere ser profeta. Medio aprendemos un poquito la palabra de Dios, pues enseguida queremos ser profetas, apóstoles y todas esas cosas. Y yo pues personalmente pues yo quisiera ser solamente siervo hasta aquí, pues lo que yo hago es sobre servir, y soy un siervo, y por la gloria de Dios pues un pastor, pero quisiera también escuchar la voz de Dios como lo escuchaban los profetas, pero no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos, o también puede ser que nos hacemos los sordos o Sí, los medio sordos, sí, porque muchas veces no nos gusta, ¿verdad?, entender. Y yo siempre tuve la comparación de uno de mis maestros bíblicos que él decía, recuerden la definición de los 5 dones, los 5 dones importantes, los 5 dones: apóstol, que es el dedo que cierra la mano y soporta todo el puño como fundamento; el profeta, que es el que señala. Pero es tan importante entender que como el profeta señala para exhortar, tiene que cuidar que su exhortación esté alineada con la vida de Dios, porque los otros 3 dedos le están apuntando a él. Entonces es tan importante entender lo que representa la función profética, porque no necesariamente el profeta va a hablar lo que yo quiero escuchar, sino va a hablar es la voluntad de Dios, amén. ¿sí? Y Sí, eso es muy importante atenderlo y estar muy entendido en el discernimiento, en esta comunión espiritual, para que esa voz profética pueda volver a ser escuchada de la manera en que Dios sigue hablando y va a continuar hablando en este tiempo, ¿sí? Amén. amén, amén. No sé si algún otro comentario. Seguimos con el capítulo 8 un poco para seguir la secuencia, si les parece. Vamos adelante, vamos a volver a compartir la pantalla. Si hay alguna cosa que quieran, por favor, saben que pueden intervenir aquí. El estudio está justamente completo en esa Sí, sintonía para que todos podamos participar. amén, ¿Sí? hermano. Sí, dígame. Siguiendo con lo que estamos estudiando, es increíble cómo este hombre que no creyó la voz profética declaró Ujú. y dijo, creo que en sentido irónico, digamos así, aunque se abran las ventanas del cielo, no va a alcanzar con tanta incredulidad, ¿no? Y eso le cae como un peso encima al no creer, al rechazar la voz profética. Claro, de alguna manera incluso se puede decir que retó a Dios, o sea, osó, digamos, de alguna manera, bueno, pues, ¿de qué tamaño puede ser lo que está dicho para que sea cumplido? Entonces, de alguna Así es. forma, ciertamente, gracias, hermano Nicolás, es algo que es importante entender, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos la voz profética, nuestra disposición debe ser estar atentos y ¿cómo se llama?, diligentes a lo que la voz de Dios debe decir a cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, continuamos. Amén. Gracias, hermano Nicolás. Muy amable. Vamos a continuar compartiendo entonces ahora el capítulo número 8, ¿sí? Capítulo número 8. Aquí entonces ya esta es una historia, un relato adicional a lo que hemos visto. Dice, los bienes de la tsunamita devueltos. Dice, habló Eliseo a aquella mujer. ¿Se acuerdan de la tsunamita? ¿Recuerdan cuando lo vimos en los estudios pasados? La famosa tsunamita que no podía tener el hijo, y después Eliseo le proclamó y le dijo que en palabra el año que viene tendrás tu hijo. Bueno, aquí está hablando de ella. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre esta tierra por 7 años.
Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, de Eliseo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a parar un poquitito. Recuerdan el relato de la tsunamita, ¿verdad? Recuerdan cómo de alguna manera la voz de Dios a través de Eliseo obró e hizo obviamente milagros, hizo prodigios, no solamente de darle a ella lo que había pedido, entendiendo quién era la tsunamita, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado en los estudios anteriores, hicimos toda una discusión bien rica sobre esto, pero adicionalmente, entonces miren cómo vino a cerrar un poco lo que de alguna manera había sido conformado por el profeta, ¿verdad? Algo bien interesante poderlo compartir. Gina, quería decir algo, libere su micrófono. La escuchamos. Sí, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Disculpe, ¿qué versículo se está leyendo y qué capítulo? Porque estoy un poquito... Sí, estamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 8 al inicio. Ah, ok. Inicio del Pues, capítulo 8, sí. Esa es la parte de la tsunamita, pero como ya habíamos hablado de ella, bueno, iba a ser un poco más fácil identificar que ya esto es parte de un cumplimiento profético que termina este ciclo con la tsunamita. O sea, no fue solamente que ella, a pesar de la condición, miren cómo Dios hace, ¿no? O sea, coloca al profeta en la casa de una persona que, digamos, desde el punto de vista, lo habíamos dicho en los estudios anteriores, económicamente e incluso en razón de importancia, era una persona destacada en el lugar donde vivía, ¿verdad? Pero de alguna forma Dios usó a Eliseo para que los procesos que aquí iba a permitir Dios ante la tsunamita y su familia pudieran permear en su corazón y pudieran permear en su espíritu para mantener un compromiso de fidelidad y de obediencia a Dios. Y miren lo que ocurrió entonces en esta parte del episodio donde ella pasa por un periodo de escasez y sin embargo justo pareciera que es una coincidencia, pero no es así. Son procesos de la voluntad de Dios cuando ella regresa y se da que el siervo de Eliseo está hablando con el rey y le está justamente comentando el tema de la tsunamita y llega ella a presentarse a palacio para poder pedir algún tipo de misericordia con sus propiedades, con sus pertenencias, y resulta que al decirle al siervo lo que ocurre, ella automáticamente es retribuida. ¿Qué tantos episodios recordamos de retribución de Dios mucho más allá de lo que nosotros hemos pedido? ¿Sí? Por obedecer su voz. Recordemos a Job, recordemos a Jonás, que dentro de todos los procesos Dios le recuperó la confianza, la fe, el entendimiento de lo que tenía que hacer. De que tantos episodios hemos visto. ¿Qué otro episodio pueden recordar donde fue recuperada la fe, y no solo la fe, sino mucho más allá de lo que habíamos creído en esa promesa o en esa profecía? ¿Alguna figura bíblica que recuerden que podamos referir hoy con ese cumplimiento profético? ¿Alguien se acuerda de alguno? Podríamos comentar. Yo recuerdo un soñador, un chico como de 15 años, que soñó que iba a estar por encima de sus hermanos, que soñó que posiblemente Dios le iba a permitir tener algún tipo de gobierno. Y miren lo que pasó casi 17 años después. Fue la persona más importante del reino más importante del mundo conocido. No estamos hablando de que fue un cualquierita, no, eso fue José, el virrey de Egipto. Tuvo exactamente, Gina, así es, que tuvo esa provisión y esa bendición por haber sabido esperar en lo que proféticamente Dios le había dado en un sueño. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido sueños de Dios
y nos hemos cansado de esperar por no entender el tiempo, por no permanecer obedientes a su voz y por no permanecer comprometidos con la promesa que ya fue cumplida en Cristo para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, qué bonito poder comentar y compartir todo esto. Déjenme seguir leyendo porque todavía nos queda un poquitito más por comentar. Ok, seguimos en el capítulo 8, ya estamos por el versículo 7, hermana Gina. 8:7, Segunda de Reyes 8:7, dice: Hazael reina en Siria. Y Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, y luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños. Y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Vamos a terminar esta parte para continuar con esto. Dice: reinado de Joram de Judá. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Con el tiempo, de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos Joram. Por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Reinado de Ocosías de Judá. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. Recuerden que más adelante Atalía aparece, después lo vamos a ver. Hija de Onri, rey de Israel, y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. ¿Se acuerdan? Y los sirios hirieron a Joram, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuanto peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Tenemos 3 episodios acá. 3 episodios que nos hablan de cosas específicas, pero que podemos ver en cada uno de ellos posiblemente una enseñanza, ¿sí? El primer episodio es el episodio que vimos previamente, ¿verdad? Al comienzo del capítulo, que es la porción cuando habla de la devolución de los bienes de la tsunamita, ¿se acuerdan? Después nos habla del reinado de Hazael. Pero fíjense bien qué es lo que pasa en este tema. ¿Quién era el rey antes de Hazael? ¿Se acuerdan? Lo nombramos primero, que es el que manda al que después se convirtió en rey a preguntarle al profeta. Se llama Ben-Hadad, ¿cierto?
Ben-Hadad es el rey y el rey manda vamos a decir, a su colaborador, en este caso Hazael, pensamos que posiblemente era un sirviente o un príncipe, posiblemente, se pensa, todos los que estaban alrededor del rey eran personas de importancia o personas que trabajaban en conjunto con el rey, a pedirle al varón de Dios que le profetice acerca de su enfermedad. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo? Eliseo le dice, ciertamente, de esta enfermedad no, o sea, no vas a tener el fallecimiento, va a pasar otra cosa, pero ciertamente vas a morir. Si se dan cuenta cuando vemos el relato del capítulo, ustedes se dan cuenta que cuando Hazael regresa a darle la noticia al rey, a Ben-Hadad, le dice todo lo que le dijo el profeta, pero al día siguiente es el mismo Hazael, su colaborador, el que hace o que de alguna manera provoca la muerte de Ben-Hadad. ¿Por qué? Porque dice que puso paños húmedos sobre su cara y estaba enfermo. En la interpretación de la gente, de los comentaristas y los teólogos como MacArthur y como Thompson, dicen que lo que hizo fue asfixiarlo. O sea, literalmente a Ben-Hadad le proclamaron su muerte. Por eso el profeta dijo ciertamente, de la enfermedad no vas a morir de otra cosa. Y se cumplió lo que el profeta de alguna manera había dicho que iba a pasar con Ben-Hadad. ¿Sí? ¿Se entiende? Después vemos entonces el segundo episodio donde nos habla de una sucesión de reyes, ¿verdad? Pero en esa sucesión de reyes, recuerden que el reino de Israel, a la muerte de Salomón, se había dividido. ¿Cómo se había dividido Israel? ¿En cuáles eran las casas que en ese momento funcionaban reinando Israel? Eran dos casas, ¿verdad? Estaban los reyes de Israel y los reyes de... ¿Quién me ayuda? ¿Alguno que me ayude? Reyes de Israel y los reyes de Judá. Gracias, hermana Andrea. Entonces, estamos hablando que los reyes de Israel tenían una función como reyes y casi todos los reyes de Israel de alguna manera, como hemos visto en todas las enseñanzas que vimos en los estudios anteriores, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Se convirtieron en idólatras, se convirtieron en personas que no obedecieron a Dios, se convirtieron de alguna manera en gente que no estaba alineado a la palabra profética, que no estaba alineado a lo que Dios quería hacer. Y fíjense cómo de una u otra manera, desde Jeroboam hasta el tiempo que Dios estableció en la sucesión de reyes, siempre hubo un rey detrás de otro que tenía muy corta o muy poca duración. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios les daba, como quien dice, la oportunidad de levantarse o de poder demostrar su obediencia, ellos se mantuvieron desobedientes a la palabra profética. Y eso fue lo que cambió definitivamente todo lo que sucedió con el reino de Israel y con el reino de Judá. Sí, sí, más o menos vamos viendo esto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Fíjense que cuando vemos la segunda porción de la lectura en el capítulo 8, habla del rey de Joram, ¿verdad? Que estaba reinando Judá. ¿Se acuerdan? Y en ese momento la lectura escribe que Joram y la esposa, si mal no recuerdo, ¿fue la esposa o él? Ayúdeme un poquitito con la lectura, creo que se me fue un poco. Me parece que fue la esposa que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Ayúdame ahí, Patricia, que tú que eres buena observadora. ¿Se equivocó Joram? ¿Se equivocó la esposa? ¿Quién fue el que hizo lo malo? La esposa era la hija de Acab. Ajá. ¿Y Tenía quién era? todas las costumbres de idolatría a Baal que tenían sus padres. Exactamente. Y por esa misma entonces situación, ella estaba haciendo lo contrario delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra con respecto al reinado de Joram? A pesar de que la esposa estaba haciendo lo malo, ¿qué pasó? Ay, no me acuerdo. Vamos a leerlo juntos. Lo vamos a compartir de nuevo para que lo podamos revisar. Fíjense bien. Aquí nos está hablando que el reinado de Joram de Judá y dice claramente, dice, pero en el tiempo de él se reveló, ¿verdad? Y dice acá todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero dice, porque la hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero el versículo 19 dice claramente, con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá. ¿Por qué? Ahí lo dice, por amor a David, su siervo,
porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces fíjese bien lo que representa la fidelidad de Dios. Miren tremendamente, y podemos llevarlo claramente y podemos comparar con el caso de Ismael e Isaac. ¿Sí? ¿Se acuerdan del episodio de Abraham? O sea, Dios bendijo la simiente de Abraham, y a pesar de eso, Abraham fue desobediente con respecto a lo que Dios le había dicho y tuvo a Agar para poder tener a Ismael como hijo. Eso no significó de que Dios, a pesar de que Abraham le desobedeció y Sara también le desobedeció, él no dejó de establecer la bendición, pero el hijo de la promesa no era Ismael, era Isaac. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios fue manifiesta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en estos días de la misericordia y de la justicia? Dios hace justicia, pero también prevalece en su misericordia. Pasó lo mismo con Jorán. Su esposa pecó, su esposa idolatró, su esposa hizo las cosas que no estaban bien, pero sobre el reinado de Jorán había una promesa bíblica y una promesa de Dios que era un pacto establecido. ¿Cuál era ese pacto? A ver si alguno recuerda. Ahora que lo acabamos de mencionar, ¿a qué pacto se refiere esa promesa de que en la casa de Judá iba a haber perpetuidad de reino? La simiente de Judá, ¿de qué otro rey es simiente? Uy, se nos olvidaron. A ver, hermano Pablo, ¿nos puede colaborar? ¿Cuál es la simiente del rey de Judá? ¿A qué simiente corresponde? Si nos puede comentar o nos puede ayudar. Si puede desbloquear el micrófono, si tiene. Si quiere lo escribe, no hay problema. Por aquí me están respondiendo. ¿Alguno que quiera colaborar? Seguramente lo sabe, pero a lo mejor el micrófono no le ayuda. No se preocupe. Seguro que nos puede colaborar. Alguien que nos colabore. ¿A qué simiente corresponde la simiente del rey de Judá? Hay dos nombres maravillosos. Al linaje de David. Perfectamente, hermano. Al linaje de David y también al linaje de quién más. Uno un poquito más importante que ese. De Jesucristo. Al de Jesucristo, gracias Guillermo, al linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que a pesar del mal comportamiento de la esposa de Jorán, el reinado de Judá tenía un pacto y una promesa bíblica establecida, que nunca faltaría varón sobre el trono de David. Lo recordamos, ¿verdad? Vamos a continuar con el material. Gracias. Vamos a leer ahora el capítulo número 9. Miren qué interesante cada porción bíblica, cómo nos entrega, cómo nos va dando enseñanza y cómo nos va dando principios para seguir construyendo cosas para la vida espiritual y para la vida de nuestros hermanos y de nuestra casa. Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando, haz que se levante de sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma nuevo la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di así: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven profeta Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerdan? Jeroboam, ¿dónde empezó todo el problema? ¿Dónde empezó todo el tema? Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Y después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz?
¿para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él le dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Jehú mata a Joram. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando Ramón de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Israel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es nuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, ve una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya dio luego aviso, diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Ninsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. ¿Se acuerdan de Nabot de Jezreel? Todo se conecta. Y cuando vio a Joram a Jehú, le dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel, y acuérdate, cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Cuando Dios decide establecer su justicia, la establece de la manera en que Él tiene determinado hacerlo. Y esto nos hace pensar muchas veces en algunas de las referencias bíblicas en las cuales muchas veces nosotros creemos que no, es que no es tanto cuidado, no es que no hay cosas tanto que respetar, no, es que Dios no se va a dar cuenta, no, es que ese pecadito no es tan pecadito, no, es que esa situación no es tan complicada, es que lo hicimos y yo creo que Dios no lo vio, ¿sí? No sé si me siguen, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros en el propio entendimiento a veces no comprendemos lo importante que es ser obediente, lo importante que es bajar nuestra cabeza, lo importante que es reconocer la humildad del que se humilló en una cruz para darnos vida, del que pudo hacer el milagro de redimir nuestra vida a pesar de nosotros mismos, del que viendo a toda la madeja de pecadores delante de él, viéndolo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De poder ver lo importante que es ser obediente a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, pero también a un Dios celoso, también a un Dios de justicia, también a un Dios que establece un principio de equidad, manteniendo el principio de su misericordia. Miren todas las oportunidades que pudo haber tenido, en este caso, Acab, que pudo haber tenido Jehú, que pudo haber tenido todas las personas que de alguna manera por no obedecer, por no arrepentirse y por no pedir incluso perdón ante sus pecados, perdieron justamente por no haber sido obedientes a Dios o por no haber sido obedientes, como decía el hermano Nicolás, a esa voz profética que está hablando, o como dice el pastor Marcos, a esa voz profética que no queremos escuchar.
Y no estamos diciendo que esto va a producir muerte, pero sí ciertamente hay una muerte espiritual a la cual tenemos que estar atentos. La semana pasada tuve la oportunidad de compartir la palabra en la iglesia acerca del pecado. Y yo les decía a la gente, el pecado es el problema del hombre, pero no porque el pecado en sí sea el problema por pensar que pecamos porque nos portamos mal, porque no es un tema de acciones, es un tema de actitud, es un tema también de relacionarnos. Si nos relacionamos mal con nuestros hermanos, ¿qué dice la palabra en Mateo 5 con respecto a que si tenemos una ofensa con nuestro hermano, no podemos ir a ofrendar al altar si primero no resolvemos el problema con nuestro hermano? Porque es necesario que nosotros atendamos primero a la misericordia de Dios. ¿Y cómo podemos hacer que la misericordia de Dios se manifieste? Siendo obedientes, respetándonos, y si hay alguna relación rota, sanar esa relación, arrepentirnos, pedir perdón ante Dios, luego pedir perdón delante del hermano y poder tener una conciencia limpia para poder delante de su presencia, para poder ofrendar delante del altar. Mira todos estos reyes que tuvieron el poder, que tuvieron incluso la posibilidad de ser perdonados por Dios y no lo hicieron por ser desobedientes, por ser deshonestos y por simplemente estar amarrados al pecado. Ya sabemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. Y mira todas las veces que Dios les dio la oportunidad y sin embargo ellos no lo hicieron. Entonces mira lo que pasó con este rey. Murió de la manera más trágica posible, si se quiere ver. Pero bueno, había una voluntad establecida por Dios que ya había sido profetizada. ¿A quién? Mucho antes. En la viña de Nabot de Jezreel, ¿se acuerdan? Esa palabra estaba ya profetizada y eso tarde o temprano iba a suceder como pudimos ver que fue establecido en este episodio que estamos compartiendo. No sé si alguno de los hermanos quiere hacer algún comentario para reforzar o para seguirnos agregando en esta edificación que estamos compartiendo. Me encantaría escuchar a alguno que quisiera participar. No sé, hermana Gina, si tiene algún comentario. Mi amigo Simón de Maracaibo, algo que quisieran compartir. Catlina Amadeo también, que está por allí, la estoy viendo. César, ¿algún comentario? Siempre César está ahí presto para escuchar. Desactive su micrófono, el que quiera compartir, lo escuchamos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermana Catrina, ¿cómo le va? Bien, bien, usted. Disculpa que entré un poquito tarde, pero era que no estaba segura de la hora. No se Pero ya para preocupe. el próximo martes me voy a poner al día. La verdad es que el Señor es maravilloso, generoso. Bueno, no hay palabra que describa a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es hermoso, bello, por dentro, por fuera, por donde quiera que uno lo mire. Así es. Y el Señor tiene todo. El Señor, lo que yo estoy notando es que el Señor es organizado. Es un Dios de orden. Ajá. Él usa un profeta para advertirle al pueblo algo. Así es. Lo hace con mucha anterioridad, dándole tiempo a que ellos se arrepientan, a que cambien el curso, tú sabes. Pero ellos pues no hacen caso y siguen haciendo lo que les da la gana a ellos. So, el Señor se va enfureciendo más y más y llega el tiempo que la misericordia, pues, digo yo que se la agota, digo, la misericordia son eternas de él, usted ve, pero que digo yo que ellos los sacaban de quicio. Porque Bueno, si le están diciendo, perdón. Si el mismo Jesús en el templo también se enfureció con ese lugar de mercaderes, o sea, no estamos diciendo. Lo sacan de quicio. Pobre Señor. A lo mejor podemos hablar de una ira santa, quizás podríamos hablar de eso, pero realmente el Señor no pierde su condición. Él lo que hace de alguna manera es que manifiesta su enojo y su enojo lo establece a través entonces de juicio, de justicia y de juicio. Pero la justicia fundamentada en el amor, o sea, yo primero te puedo decir lo que estás haciendo mal, incluso lo puedes estar haciendo mal y aún te estoy mostrando y aún te estoy profetizando y aún te estoy llamando a juicio. Pero sin embargo, como dice el libro de los Hebreos, los que aún conociendo del Señor no entienden lo que esto representa, entonces, ¿qué es lo que espera? Dice que es una horrenda expectativa de juicio. No me acuerdo si es Hebreos 10 o Hebreos 9 ahorita, pero justamente habla de eso. O sea, el Señor dice, bueno, aún conociendo, o sea, hemos recibido su misericordia, hemos disfrutado de ella y
Y haciendo aún eso, nos echamos para atrás. Mira todas las oportunidades que le dio a estos reyes para que pudieran de alguna manera arrepentirse, para que pudieran de alguna manera pedir perdón ante el Señor e incluso cambiar su actitud y no ocurrió. Entonces, bueno, esto es lo que nos da una enseñanza importante de que no hay ninguna condenación, pero no hay ninguna condenación es para los que decidimos permanecer en el amor de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Los que nos separamos de Él, pues definitivamente podemos correr riesgos. Por eso es que es tan importante esta comunión y esta preciosa compañía que aquí compartimos y nos edificamos todos juntos. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces aquí con la lectura. Vamos a leer acá la porción que falta. Dice acá, Jehú mata a Ocosías. Dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro. Y le dieron en la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en su carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel. Esta ya es la culminación. Dice, vino pues después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Miren qué tremendo lo que ocurrió. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar? Alguno de los hermanos que ya ha estudiado un poquito esto, ha leído un poco esta palabra. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Elías profetizó la palabra acerca de Jezabel? ¿Pueden ayudarme un poco con eso? No hay un tiempo exacto, una estimación, pero podemos estar seguros que no fue un corto tiempo. Podemos estar seguros que no fueron pocos días, a lo mejor ni semanas, posiblemente fueron varios años. Pues recuerden que en este momento ya Elías fue traspasado, ya Elías no estaba en presencia física humana. Elías ya no pertenecía, digamos, al entorno de la historia de ese tiempo, ya era Eliseo el que estaba, digamos, como profeta conocido, y es en ese tiempo entonces que Jezabel muere. Entonces podemos hablar de que pasó un tiempo importante, de manera de que con esto tenemos que ser siempre recordatorio en nuestra vida de que nuestra vida está regida en la voluntad del Señor, pero también tenemos que cuidar y atender en obediencia a esa voz profética, porque para el Señor no hay tiempo, para el Señor hay eternidad. Y en esa eternidad nosotros tenemos que sustentar que las cosas que hacemos hoy van a tener consecuencias a nuestra generación por generación. Tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar porque la generación de Acab y la generación de Jezabel tuvo la posibilidad de arrepentirse, pero como ellos decidieron persistir en ese comportamiento de maldición, de perversión, pues efectivamente Dios cumplió su promesa en su tiempo. ¿Sí? ¿Sí vamos allí más o menos bien? ¿Algún comentario, alguna cosita que queramos añadir? Bueno, seguimos leyendo. Vamos al siguiente capítulo, un poquito para ir avanzando y ya vamos a terminar. Capítulo 10. Jehú extermina la casa de Acab. Aquí, como quien dice, es la culminación de todo el proceso que Dios había de alguna manera profetizado a través de Elías. Dice,
Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los acayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro señor, y a los que tienen carros y gente de caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, entonces tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los príncipes de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que les dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él les dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí que yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquilero de pastores. Y halló ya a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, que les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, y luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que le habían quedado acá en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo serviría mucho. Llámame pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, y cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces el que tenía el cargo de las vestiduras saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él les sacó vestiduras. Y luego entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes: entrad y matadlos, y que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos a los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya esta es, digamos, la confirmación del último capítulo de todo lo que fue algo que posiblemente ustedes se acuerdan de Saúl. Cuando Saúl le dijeron: acaba todo lo de los amalecitas, no dejes absolutamente nada, no dejes pero nada en pie, elimina absolutamente todo. ¿Pasó eso con Saúl? ¿Se acuerdan? Saúl eliminó todo. Patricia,
No, no lo eliminó. No lo eliminó. ¿Qué pasó, César? ¿Qué dejó guardado Saúl? Cuéntanos. Dejó lo mejor del ganado, dejó a los reyes, a los príncipes, dejó lo mejor, pues se agarró lo mejor. Casi que lo dices con las mismas palabras, se agarró lo mejor. O sea, no es que lo dejó, es que se lo agarró. Se lo ¿Y qué, apoderó. y qué fue lo que él le dijo al profeta cuando el profeta llegó a preguntarle, ¿y tú hiciste todo lo que te mandó a hacer Dios? Él le dijo que sí, pero que como que él llegó a un acuerdo con sus capitanes, con su gente, pues no, él no podía como quedarle mal después de esa batalla, dejar todo eso bueno y matarlo o quemarlo, pues. No, él lo que le dijo fue, bueno, pero yo lo estoy guardando para sacrificarlo a tu Ajá, Dios. sí, sí, así como que yo lo estoy haciendo por algo bueno, pues. Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por creer que estamos haciendo algo bueno no estamos siendo obedientes a la palabra profética del Señor? Que nos pasa como Saúl, que creemos que lo estamos haciendo bien cuando quizás lo estamos haciendo para nuestra propia conveniencia. Hermana Gina, ¿quería comentar algo? La escuchamos. Sí, lo que decía el hermano, se me adelantó, donde él decía de que cuando Samuel le dice a Saúl lo que el Señor le había mandado a decir, muchas veces nosotros ponemos excusas, como dice usted, creyendo hacer lo correcto cuando no es lo correcto delante de los ojos de Dios. Y fíjese algo que uno aprende de ese versículo que dice que Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Entonces, ahí Saúl escuchó más al pueblo que a Dios, porque él hizo más lo que el pueblo le dijo que lo que Dios le había mandado decir con el profeta. Así Muchas mismo veces es. somos así, y creemos que, bueno, como las embarré, como decimos acá, voy a sacrificar esto para tener contento a Dios porque creemos que Dios es un muñequito que se puede mover para aquí y para allá y con cualquier cosita se contenta. Y él se lo dijo, yo amo más la obediencia que el sacrificio. O Así sea, Dios mismo es un es. Dios claro, un Dios. Y fíjese, cuando estaban hablando de lo de Jezabel con Acab, tanto tiempo que el Señor, Elías le profetizó eso a Jezabel y el tiempo que Dios le dio para que se arrepintieran y no se arrepintieron. O sea, y si podemos analizar la misma maldad que había en ese tiempo, es la misma que actualmente se está viendo. Es Qué como dijo importante. Salomón. Sí, Ujú. Salomón dijo que nada es nuevo, todo es como si fuera un ciclo. Se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Todo cuanto va pasando es algo que ya ha pasado y pero que viene como con otras mejorías, digamos así. O empeoramiento. O empeoramiento, sí, más bien creo que es la palabra exacta, empeoramiento, pero no hay nada nuevo. Si nos ponemos a analizar, es así como decía Salomón. Si lo vemos también en el Evangelio de Mateo, dice claramente que en los últimos tiempos el mal se acrecentará. ¿Y a qué mal estamos hablando? Estamos hablando de la perversidad jezabélica, estamos hablando del engaño, estamos hablando de la mentira, estamos hablando incluso de las cosas que hoy en nuestra sociedad han significado cosas que han hecho al pecado algo normal, que han hecho al pecado algo común, que Mi por no hermano, y ser que el amor, Jesús decía que el amor de muchos se enfriará así por es. causa de tanta maldad. Y si podemos mirar, ya las personas actualmente no le importan los demás. O sea, es como dijo Pablo en la palabra, dice, vendrán en los tiempos postreros hombres amadores de sí mismos. O sea que mientras yo estoy arriba, no me importa el que está abajo. Si podemos Exactamente. analizar, actualmente estamos viendo eso. O sea, mientras yo esté bien, no me importan los demás. Y eso Así esa es la corriente, como dijo Jesús, debemos de ir contra la corriente. Por eso es que nosotros como cristianos no encajamos en todas partes. Y Jesús lo dijo, no podemos ir al mismo nivel, se lo estoy parafraseando, que el mundo va. Nosotros vamos contra el mundo, por eso es que nosotros no vamos a encajar, porque no somos del mundo. Entonces, cuando nosotros vamos al nivel de lo que el que no conoce a Cristo va, estamos mal. Tenemos que, porque Jesús lo dijo. Entonces, aún los mismos escogidos del Señor pueden ser que su amor se enfríe. Y fíjese que actualmente hay una iglesia que está totalmente dormida.
De pronto por tanta maldad y tanto señalamiento y tantas cosas. O de pronto, como decía el pastor Marcos Conde hace un ratico, por no atender a la voz profética, por no estar aprestos, por no estar justamente atendiendo a lo que en estos libros de los reyes y de los profetas hemos ido viendo, que a pesar de que de alguna manera Dios ha permitido en su gracia, en su misericordia, en su amor, hacer que algunos puedan tener alguna preponderancia o alguna cuestión por herencia, incluso generacional, respetando lo que Dios dijo bueno, de que se multiplicaría generacionalmente las personas que tienen llamado, pero el llamado no significa compromiso. El compromiso es verdaderamente entender lo que representa escuchar la voz de Dios y no solamente escucharla, sino obedecerla y perseverar en ella, que es lo que verdaderamente tiene valor, que es lo que verdaderamente tiene sentido en este tiempo. Por eso vemos estos episodios de los reyes más que como un relato histórico, como una, yo llamaría una apología de la obediencia y de la desobediencia a Dios. Sí, si lo podemos ver de esa manera, o sea, porque podemos ver hacia dónde nos puede llevar el camino de la obediencia y a dónde nos puede llevar el camino de la desobediencia, entendiendo que la voz de Dios es la que debe ser escuchada primero y no solamente escuchada, sino seguida, preservada. Jaime, ¿querías comentar algo? Que te veo ahí con intención. Bueno, un saludo. Hermano Marcos Montoya, ¿alguna cosita que agregar? ¿Quiere comentarnos algo, compartirnos algo? Después Patricia. No, estoy bastante contento con lo que estamos aprendiendo. Gracias a Dios por la sabiduría de ustedes, mis hermanos. Gracias. Amén. La gloria sea para Él siempre, porque Él es el que nos redarguye y nos permite compartir con ustedes este precioso contenido. Querida Patricia, te escuchamos. Bueno, además de la desobediencia, yo veo dos cosas. Una, el no dar el estatus y el respeto que el profeta merece. Cuando fue a ungir a Jehú, le preguntan los compañeros, ¿y ese loco? Entonces, están teniendo un concepto muy desubicado de lo que es el profeta. Así mismo es. Y la otra cosa que veo es la falta de conocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios quiere, pero también y eso lleva a una confusión y a una mala interpretación. Cuando el profeta va y le dice a Jezreel Ajá. que va a ser rey y se pone a llorar por lo que ve que él va a ser, entonces él dice, voy a ser rey, entonces, pero rapidito tiene que ser, y va y mata al otro. Listo, vamos a salir de esto rápido. Y fuera de eso, dice, uy, yo voy a hacer esas cosas tan grandes, en vez de decir, uy, yo voy a hacer esas cosas tan malas, ¿qué hago para no hacerlas? Así es, Entonces, Patricia. Excelente, excelente. Es confundido. decir, usted tiene una percepción de maestra preciosa. Yo estoy feliz cada vez que Patricia, Dios le da esa sabiduría Gracias. linda para colaborar y obviamente para edificarnos a todos, porque todos estamos aquí. Aquí nadie es ni maestro ni alumno. Aquí todos estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo y por la palabra. Así que es así. Gina, ¿querías comentarnos algo adicional? Por favor. Cuando hablaba de los profetas o que el hermano decía de que muchas veces no creen en el mover profético, digamos así, es porque actualmente hay muchos profetas falsos, hermanos, si podemos mirar. Muchos que se dicen llamar profetas y en realidad no lo son. Y como le venía diciendo, fíjese que en los tiempos de Jeremías, el Señor le decía que ellos decían ser profetas, pero no eran profetas. Que Jehová había dicho cuando Jehová no había dicho nada. Y actualmente se está viendo nuevamente ese tiempo, donde usted va de pronto a una reunión o algo, no, Jehová dijo. Uno tiene que pasar eso por el filtro de la palabra, porque el mismo Cristo dijo que en los
postreros tiempos vendrán falsos profetas y falsos maestros. Entonces, por eso uno tiene que pedirle mucho discernimiento espiritual a Dios para saber mirar quién realmente está hablando de parte de Dios y quién no. Entonces, por eso muchas personas como que está diciendo, no está diciendo, por eso uno tiene, cuando alguien le da una profecía, pasarlo por el filtro de la palabra. Y Señor, confírmame con tu palabra, sino que X persona me dijo, si es así o no es así, confírmamelo. Y el Señor lo confirma porque se lo puedo decir que es así. Amén, Gina, gracias. Pastor Marcos, le escuchamos. Marcos Conde. Sí, lo acabo y me dio la buena palabra también la hermana. Es que realmente estamos en los tiempos, como dice en Mateo 24, los tiempos finales, pues nadie cree en Dios prácticamente, porque cuando nosotros preguntamos, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios, sí, claro, sobre todas las cosas. Pero vamos al de los dichos, al hecho. También, como decía la hermana, también hay muchos profetas que no, o sea, se nombran profetas, pero no profetizan nada. Vamos, a mí me pasó que una vez me invitaron que vino, y sí, va a venir un profeta de Perú, va a venir un profeta de Colombia, que por aquí, y comenzó él a orar y todas esas cosas cuando comenzó con la mano de él a empujarme de la frente. Y por último me dijo, pues no, este hombre no tiene nada, no tiene el Espíritu Santo. Y yo me lo quedé viendo y digo, ¿cómo que no tiene el Espíritu Santo? Digo, yo tengo el Espíritu Santo de que recibí a Cristo, pues. ¿Cómo? Porque yo no me caía al piso, pues ya no tenía el Espíritu Santo. Entonces, miren, nosotros mismos, cuando predicamos la palabra de Dios, nosotros mismos tenemos esa mentira, digamos ahí, cuando nosotros decimos, no, Dios me habló, Dios me dijo esto para ti, pero eso no es lo que, eso es lo palabra de hombres, simplemente, y por eso que hay tanta gente que se ha separado de las filas de Dios, tanta gente que no quiere regresar a Dios. Yo le digo, alguno dice, yo veo, como he dicho, y le digo, y tú eres cristiano, porque uno me hablan pues, de la palabra, y sí, yo fui cristiano, dice, pero yo la verdad es que yo ya no quiero ir porque por tal cosa, tal cosa, tal cosa, o sea, digo, pero anda pues, con la mirada en Cristo, no vayas con la mirada en el hombre, en el pastor, porque nosotros simplemente erramos, hablamos cosas muchas veces que no es. Entonces usted tiene que ir con la mirada en Cristo Jesús. Él nunca pecó, nunca dijo malas cosas. Él dijo, lo que habló, eso era, porque él no habló solo. Como dice la palabra, pues él habló lo que el Padre le daba. ¿Sí? Entonces, a eso es el problema, que hay tanta gente incrédula. Así es, Pastor Marcos. Ya no cree en la palabra de Dios. Por eso nosotros, pues, en Monte Sinaí, acá en Guayaquil, pues, nosotros lo que estamos haciendo es sembrando. Trabajamos con niños y con jóvenes. Sí, un Claro, tremendo trabajo. claro que Excelente trabajo que tienen. también tenemos, pues, los adultos que trabajo yo, pues, un CAMI que se llama CAMI 6, pues, ayudamos a los chicos de drogas. Entonces, nosotros sí, y yo me he enfocado más en los niños y en los jóvenes, Hermoso trabajo. porque de ahí hay que coger prácticamente de la raíz, porque Como ya dice, los papás ya no quieren ir a la iglesia, ya los manda ya porque, bueno, chuzo, soy amigo del pastor, soy amigo del hermano, y bueno, vaya nomás, hijito, como le damos por ahí cualquier cosita, algún cariñito, le damos a los niños, pues los niños contentos van por allá, pues no. Y yo les digo, no, vengan con el amor a Cristo Jesús, ¿sí? Y buenísimo. hay que sembrarle a ellos en el corazón el Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Marcos Conde. De El verdad que resto, aparte que precioso trabajo que están haciendo allá en Guayaquil y sí, definitivamente de la boca de los niños y de los que maman, como dice la palabra, porque en los que cuando habla la palabra de los que maman, justamente habla de la fortaleza, de así lo que es. representa el origen de la niñez, como dice el Señor Jesús, que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino. O sea, cómo Amén. se ha descuidado tanto en la atención a la niñez, como muchas
congregaciones, con todo el respeto de las congregaciones que lo hacen o no lo dejan de hacer, pero han descuidado la formación de las escuelas y han descuidado las escuelas dominicales por pensar de que todo es importante y todos tienen que estar. Yo no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, yo simplemente estoy hablando de que hay un mandato del Señor y en ese debemos tratar de cuidar de no dejar de atenderlo. Yo no digo bajo ningún concepto de que si un pastor hace una cosa u otra, que sea su comunión entre él y el Señor, la forma en la que él Amén. decide trabajar lo que Dios le está dando. Pero qué tan importante y qué tan necesario en este tiempo cuando vemos un término en el cual la Organización Mundial de la Salud hace poco le mostraba un documento a mi esposa que acababa de promulgar un evento en el cual supuestamente están pensando en implementar una supuesta educación sexual integral, pero no en las escuelas, sino Terrible. ahora desde el nacimiento. O sea, se pretende hacer de que el niño incluso ya prácticamente ni siquiera en pleno desarrollo de su infancia neonatológica o pediátrica, ya pretendan decirle o orientarlo de cómo funcionan las cosas y decirle abiertamente que puede ser mujer o puede ser hombre según le parezca. O sea, estamos hablando de justamente lo que venimos confirmando, por no escuchar la palabra profética, por no atender a la voz de Dios, por no ser obediente y persistir y perseverar en esta obediencia. Ya sabemos la consecuencia de un mundo perdido, de un mundo que, como decía la hermana Gina, está con apostasía, está con voces proféticas falsas, pero queda un remanente y eso es a donde quiero. No nos vamos a ir por la parte fatalista, sino por la parte entendida de que ese renuevo se levanta, de que aquí hay varones y mujeres que están formando parte de ese renuevo y que van a seguir firmes, persistiendo en sembrar, como dice el pastor Marco, y seguir sembrando esta palabra de vida para que no haya desobediencia, para que cuando Pedro en su carta, yo leo que son 3 cartas de Pedro, pero a mí me parece que fue muy preciso el Señor cuando permitió a Pedro por revelación escribir esas cartas, porque si ustedes se dan cuenta, el Pedro que escribe esas cartas no es el Pedro que conocimos en el libro de los Hechos ni en los Evangelios, es otro Pedro. Es un Pedro completamente lleno de la revelación de Cristo, donde en su carta justamente nos dice, tenemos que poner atención a la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque esa palabra profética más segura es la que debe reinar en nuestros corazones. Es la palabra profética que no ha sido dada por interpretación privada, sino por hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque esa va a ser como el lucero que alumbra nuestros corazones, como aumenta. Qué hermosa revelación. Y ahí yo veo a un Pedro lleno de Cristo, yo veo a un Pedro totalmente transformado que nos permite ver cómo el Señor, hasta en el Pedro cabezón, como le decimos nosotros, y terco, se convirtió en ese varón de Dios que verdaderamente entendió la revelación de Cristo en el tiempo que el Señor pudo establecer. Asimismo estamos llamados, hermanos, a hacer esta enseñanza, este estudio de los reyes y los profetas. Creo que simplemente lo que hace es confirmar más esa verdad, que es que seguimos sirviendo al Señor con temor y temblor. Seguimos abriendo nuestro corazón para que cada día pueda ser sembrada la semilla de su palabra y que estemos atentos. Ojo, el que esté firme cuide que no caiga. Estemos atentos a la voz profética, estemos atentos a la palabra profética más segura y no seamos como esos reyes que lamentablemente no escucharon a pesar de que el Señor les dio muchas oportunidades. ¿Sí? Así que no sé si queremos comentar algo más para finalizar el estudio y orar para poder culminar esta preciosa jornada de hoy. ¿Alguna persona que quiera comentarnos algo Quería más? agregar algo más, pastor. Adelante, Pastor Marco. También nuestras iglesias, los que organizamos por la iglesia, algunos nos hemos vuelto parásitos. Upa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente estamos llenando de gente adulta que solamente va a endulzar su oído y no hay, ¿cómo se llama?, ayuda a los evangelistas o a las misiones. No hay misioneros. En mi caso, pues acá no hay misioneros, no, anteriormente habían, pero ahora veo que está durmiendo el sueño del león, ¿sí? O del oso, digamos así.
que solamente están esperando el domingo, el sábado y domingo, pues que vengan los adultos, llenen las iglesias y dejen sus diezmos y ahí es todo. Pero Wow. no hacen, digamos, de que vamos a evangelizar por alrededor de las iglesias, de donde está la iglesia por lo menos. Pero ahora no estamos haciendo eso, no. Bueno, Eh, mis hermanos, todos los que están aquí en este estudio y a todos los que están escuchando y van a escuchar esta grabación por YouTube, el hermano Marcos, nuestro querido pastor Marcos Conde, está llamando a los evangelistas para ver si se animan. Guayaquil les espera, el claro, mundo les espera. eso es Hay un trabajo hermoso que hacer. el trabajo está afuera de la iglesia, no está dentro. Así El es, trabajo es afuera. así Afuera está es, la gente que se está perdiendo. así es. Comenzando por los niños, porque nosotros en Monte Sinaí, que en Guayaquil, Ecuador, pues Monte Sinaí, no sé si alguien nos escuchó, pues es donde decimos nosotros acá los que donde las papas queman. Ahí nosotros nos subimos al bus y vemos que la delincuencia va y se comienza como se llama, a compartir lo que ha robado. Y yo a veces, pues, jocosamente digo, yo esperando con mi mano extendida para ver si me dan un celular, me dan algo de lo que han robado. Muchas veces hemos tenido pues que predicar en la palabra de Dios ahí en los mismos buses, y una vez pues tuve una linda experiencia de una persona pues que escuchó que estaba predicando y me dice, varón, dice, ¿y dónde es tu iglesia? Digo, tal parte, ya, dame tu número y yo te voy a llamar. Pero yo ya lo olvidé, tiempo, ya los meses. Me llama, oye, dice, yo soy la persona que te pide el número de teléfono, yo tengo unos juguetes para ti. Mire lo que hace el señor. Y me dio como Así. 70 y pico de juguetes para los niños. Entonces, Bueno, Dios es poderoso para eso. Pues nosotros así es, mi estamos, querido pastor. Estamos cuando preparados estamos, para eso y el trabajo es seguir echando el pan sobre las aguas, como dice el sí, libro de Eclesiastés. No así, importa que las aguas estén allí, porque en el momento en que ese pan, esa semilla, se seque el agua y llegue a tierra firme, eso va a germinar y va a dar fruto al 100 por 1. sí, Así que vamos a seguir orando por esa obra preciosa de Montesinaí y les animamos, mis hermanos, a todos los que están acá y a los que nos siguen, a seguir haciendo el trabajo de sembradores para que no nos agarre la desobediencia, que no nos agarre lo que le pasó a los reyes, que podamos ser obedientes a la voz profética, que verdaderamente el Señor pueda glorificarse en el propósito eterno para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, culminamos, que damos las gracias a Dios. Padre eterno, queremos ser agradecidos de tu palabra, de tu presencia en esta noche. Te damos las gracias por este hermoso estudio en el cual nos has edificado y has permitido que también nuestro pastor Carlos, cuando escuche, pueda también llenarse y ser edificado con lo que hemos podido compartir con nuestros hermanos y hermanas el día de hoy. Te damos gracias por el Ministerio Internacional 5E de México y el trabajo que están haciendo para edificar a la casa y a la familia de Dios. Y te pedimos, Señor, que sigas alimentando con tu Santo Espíritu la vida, Señor, la fe y el amor, pero sobre todas las cosas, mi Dios amado, la misericordia de aquel que dio en la cruz la vida, la muerte, la resurrección y la gloria para poder glorificar el único que es digno de ser nombrado. Te damos honra y gloria en este tiempo y te damos gracias por todos los hermanos que estuvieron presentes. Bendecimos a sus familias y también bendecimos a los que nos van a poder escuchar por YouTube para que tu obra siempre pueda ser manifestada en la única y eterna voluntad de que podamos ser salvos para formar parte de tu reino eterno y darte gloria solo a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Les recordamos que nos pueden seguir por YouTube, que pueden poner su me gusta y suscribirse al canal del YouTube del Pastor Carlos Aparcedo en este ministerio hermoso de estudio bíblico. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana